resplandor. A Jesús mi gran rey, a Jesús mi gran rey. Yo sé que se puede escuchar más fuerte tu voz. A Jesús mi Señor, el resplandor del actor. Oh, a Jesús. Una última vez. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Aleluya. Levante fuerte ese aplauso al Señor. Que se oiga su voz. Hermoso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Díselo. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré. Y así declararé, se anima a declararlo. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, tú eres Señor. Glorioso Salvador, divino, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré. Y así declararé, cántalo. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, tú eres Señor. Las naciones enteras se postrarán
Si se anima a decirlo, ahí donde está. Eres Rey de los cielos, exaltado por siempre. Tú gobiernas en toda la creación. Las naciones enteras y tu nombre por siempre. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno eres tú. ¿Te animas a decirlo? Principio y fin, principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho y a lo largo, y en mi ser. ¿Se anima a decirlo? Creaste el cielo y las estrellas, el mar y el universo, y el amor. Levante su voz y declárelo. Solo importas tú. Eres solo tú la razón, la luz. Te adoro a ti. Díselo, pues no encontraré jamás, jamás alguien como tú. Con tus manos levantadas, díselo. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno eres tú. Principio y fin, principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo largo y a lo ancho, en mi ser. Creaste el cielo y las estrellas, el mar y el universo, y el amor. Se van a escuchar tus luces. No, solo importa. Eres solo tú la razón, la luz, la luz. Te adoro a ti, pues no encontraré jamás alguien como tú. Amado Señor, tú eres digno de gloria, eres digno de honrar. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz, la luz.
el precio tú pagar mi pecado, mi dolor, tu amor, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues un río me limpió y siento aquí tu perdón y salvación. Si puedes decirlo, digo, digno eres, Señor. En tu trono estás, coronado con poder. Reinas en majestad, Cristo Hijo de Dios. Exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Díselo, digno. Digno eres tú, Señor, digno eres. Tu nombre solamente es digno de recibir honor, digno eres. Oh, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. En tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad, Cristo Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Abba Padre, estar contigo Es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti, Señor. Una vez más me acerco a ti Con libertad con libertad y en adoración. en adoración. Tú eres mi Dios, Mi Padre, tu Hijo soy, mi comunión mi contigo comunión contigo es una es dulce. una dulce bendición. Una vez más Me acerco a ti me acerco a ti con libertad con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy. tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar
de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti, Cristo, altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy, en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti, Cristo, altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio eres tú, mi Señor, mi Dios, en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Cosas que el Espíritu Santo estuvo hablando a mi corazón como padre, y creo que siempre tenemos que ir aprendiendo y siempre tenemos que ir tomando pasos en nuestra vida para nuestro crecimiento como padres. Yo necesito constantemente, el Señor me siga capacitando como padre, por más que tenga mis hijos casados, y por más que sea abuelo, pero no sé, el verdadero padre nunca deja de ser padre. Aunque sea ancianito, aunque ande con bastón, el verdadero padre. Progenitores hay muchos, por todos lados, sobran progenitores. Cualquiera puede ser un progenitor, hasta un adolescente vemos ahora puede ser progenitor. Pero padres, verdaderamente padres, hay pocos, y queremos que como hijos de Dios, como cristianos, podamos estar capacitados. Para esto yo haré un pantallazo un poquitito sobre lo que es, o algo, tocaré el tema sobre la familia. Y el padre es parte de la familia. Y en los mejores casos, según el orden de Dios, como cabeza del hogar. Entonces, digo en algunos casos porque, en caso
el padre es inconverso o no puede ejercer la capacidad o no está capacitado espiritualmente para cubrir a su familia, sí naturalmente, económicamente y todo eso, pero espiritualmente no. Entonces, pero el plan de Dios lo iremos viendo esta mañana en un concepto global de la familia y luego enfocaremos directamente a nuestra actividad como padres. Y creo que siempre tenemos para aprender. Alguien que cree que ya lo sabe todo es un necio. Siempre tenemos para aprender. Y cada día necesitamos aprender más. Cada día necesitamos capacitarnos más. En todas las áreas de nuestra vida. En lo que tú trabajas, ya sea mujer, varón, todos necesitamos ir perfeccionando nuestro trabajo, actualizándonos en el área que tú trabajas. En lo espiritual necesitamos también una capacitación como hijos de Dios para estar ministrando a los que están a nuestro alrededor, para estar siendo de fuente nutriente para aquellos que no conocen a Dios y también para los que conocen a Dios, y cuanto más para nosotros los padres, teniendo una familia a cargo, siendo responsables de esa guía, esa enseñanza y ese crecimiento, ese perfeccionamiento. ¿Cuánto necesitamos que Dios siga preparándonos en todas las áreas de nuestra vida para ejercer con excelencia aquello que Dios nos ha dado desarrollar? Amén. ¿Tan poquito quieren perfeccionarse? Amén. Bueno, espero que no estén dormidos, ya avanzó la mañana. Muy bien. Hay un plan de Dios para la familia. Y vamos a leer una escritura que después miraremos algunos versículos. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice acá la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Efesios 5, 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, acá esta escritura parece decir poco en relación al Día del Padre. Parece decir poco en relación a la familia. Pero vamos a ir desglosando un poquitito esto. Sabemos que la célula de la sociedad es la familia. De acuerdo a cómo cada familia va dando el carácter a una sociedad. Mientras más familias arruinadas, más arruinada está la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Así que este siglo XXI parece orientar y enfocar las cosas como para que la familia se deteriore cada vez más. Hasta se han llegado a escribir libros como que el concepto de familia ya es obsoleto, que ya es antiguo, que ya no va para estos tiempos. Por supuesto, no gente conectada a Dios escribió esto, ¿no? Porque va contra los principios eternos de Dios, porque justamente sus principios son eternos. Así que yo quiero esta mañana hacer pequeño así un pantallazo de esas evidencias, de ese espíritu que quiere destruir la familia. Y vemos muchas evidencias alrededor de nosotros que nos advierten que el concepto de familia se va deteriorando. Y podemos mencionar algunos de estas evidencias. Y están a nuestros ojos día a día y parecen multiplicarse. Una de ellas, los divorcios,
la liberación sexual, la violencia intrafamiliar entre unos y otros, la infidelidad, la homosexualidad o el lesbianismo, la liberación femenina, los derechos de los niños, que el niño puede imponerse al padre a decirle que no le puede retar o no le puede, conceptos errados, el amor libre, el matrimonio homosexual, la violencia de género, el aborto. Son algunas de las cositas, haciendo un pantallazo, que contribuyen a la destrucción de la familia. Pero Dios, como es un Dios de orden, ha querido a través de los tiempos, porque siempre ha existido la maldad, aunque en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, se multiplicará, siempre ha existido. Y vemos aún desde el Antiguo Testamento, mirando todo el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, cómo ha habido en cada etapa tiempos difíciles, tiempos de deterioro moral y cosas. No es algo actual, no son cosas que se descubren ahora. Lo que pasa es que ahora se ha hecho como una sumatoria de todas ellas, ¿no? Y eso ha ido enrareciendo un poquito el ambiente y el concepto de los valores morales de una verdadera familia. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, para revertir esto? Creo que lo primero que debemos hacer es guardar y cuidar nuestra familia. Cuidar nuestra pequeña congregación. ¿Por qué digo nuestra pequeña congregación? Porque una de las funciones que Dios le ha dado al padre es de sacerdote de su propia casa. Más allá de cualquier ministerio que le pueda haber dado dentro de la iglesia, le ha dado ser sacerdote de su propia casa. No cuando hay algún problema, anda a hablarlo con mamá, no, anda sacándoselo de encima, sino enfrentar cada uno el rol que le toca enfrentar y buscar la sabiduría de lo alto. Dice la palabra de Dios, que quiere sabiduría, demándela, pídala a Dios. Entonces, en todo este proceso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hasta qué punto estamos aprobando todo esto que se está viviendo? ¿Hasta qué punto estamos dejando que todo esto se infiltre en nuestros hogares? ¿Hasta qué punto estamos permitiendo que estas influencias del mundo y de una sociedad que pareciera deteriorarse cada vez más, en vez de ser luz y antorchas encendidas, estamos cediendo a las costumbres de este mundo y a lo que va pasando en este mundo en los días actuales? ¿Y cómo y cuál debe ser nuestra actitud con relación a esta crisis que se vive a nivel mundial? Creo que nuestras vidas deben ser antorchas encendidas, nuestros hogares deben ser antorchas encendidas en medio de una sociedad donde la oscuridad y las tinieblas parecen avanzar. Pero fue dada palabra de Dios de que las tinieblas tienen que retroceder, porque la luz es mayor que las tinieblas. ¿Sí? Lo creo con todo mi corazón. Si llegara a desaparecer la familia, ¿quién criará a los hijos? ¿Quién les enseñará los principios eternos, los principios y los valores morales que Dios ha establecido? Un estadista, el doctor Armand Nicolai, no tiene nada que ver con nadie de Santiago, de la Escuela de Medicina de Harvard, dice en uno de sus escritos que el incremento de madres solteras que trabajan fuera de la casa, el cambio constante de lugar de residencia por necesidades laborales, el dominio de la televisión en la casa, de la computadora, la ausencia de control de la sociedad, la confusión moral de la sociedad, la falta de comunicación en la familia, el divorcio, está haciendo y creando familias discapacitadas. En vez de capacitadas, discapacitadas. Estamos hablando en medio de toda una sociedad. Desintegradas
y con enfermedades emocionales. Y este mismo doctor ahí en la ciudad de la Universidad de Harvard cree que si esto sigue así, el 95% de las camas de los hospitales serán ocupadas en fines de siglo por personas con enfermedades mentales, trastornos sentimentales, trastornos psíquicos, y habrá más violencia, más asesinatos, violencia intrafamiliar, incluyendo hasta suicidios. O sea que el panorama no es nada alentador. ¿Y qué hace esto? Que nosotros digamos, ay, qué bueno el informe del doctor de ahí de la Universidad de Harvard, ¿no? Armand Nicolai. Qué interesante. ¿Nos quedaremos con eso o diremos, Señor, qué puedo hacer yo como padre de familia o como familia cristiana para que esto no ocurra en mi hogar y mi hogar sea una luz, una antorcha hacia otros hogares, que otros hogares puedan ser encendidos, que pueda despertarse en otros hogares esto tan glorioso que estamos viviendo en nuestro hogar, esto tan hermoso? Para eso hay que vivirlo, para eso debe ser una práctica en nuestra vida. Que otros puedan decir, ¿qué tiene? Que siempre están felices, que tienen ese trato unos con otros, que tienen, ¿por qué? Que despierten una sociedad enferma, un deseo, un anhelo, tu testimonio, mi testimonio, y seamos familias, aunque no esté la familia completa, aunque falte el papá o la mamá, a lo mejor que falte uno, pero que el ambiente general de la iglesia, de la familia, perdón, lo esté dando, aunque sea un cristiano, un verdadero creyente que esté en la casa, puede cambiar el ambiente en un hogar. Porque tú dirás, ay, pero en mi casa es imposible, en mi casa o mi esposo falleció, o mi esposa se fue de la casa, o mi hijo está rebelde, está en la droga, o está en el alcoholismo, o está en esto, no, que en mi casa. Mira, con que haya una vida encendida por el Espíritu de Dios, una vida que sea realmente un verdadero testimonio, cambiaría el ambiente totalmente de nuestro hogar. ¿Lo crees? Porque la luz es mayor que las tinieblas. Porque esto puede cautivar, puede cambiar el rumbo, empezando de nuestro hogar, como célula de una sociedad. Amén. Y esto irá afectando sin duda en todas las otras áreas. Aleluya. Aquellos que escriben libros relacionados y en contra de la familia han declarado que la familia es una especie en peligro de extinción. Yo declaro que no. Yo declaro que la familia cristiana se levanta para hacer luz en medio de las tinieblas. Y muchos puedan conocer realmente a Dios a través del testimonio. La familia cristiana es una institución de Dios para alcanzar la plenitud de las personas y criar a los hijos saludablemente. Y tú dirás, ¿qué en relación al Día del Padre? Bueno, creo que a nosotros nos toca un rol muy importante, padres. Me pongo en primer lugar, de necesidad. Yo necesito esa capacitación constante de Dios como padre biológico, padre de mis hijos y también como padre espiritual de muchas vidas. Y creo que cada uno debemos ejercer ese padrinazgo que cambiará la historia, cambiará el rumbo de nuestra sociedad, al menos de nuestra familia. Amén. Empecemos por nuestra familia. ¿Sí? Amén. ¿Te animas? Yo creo con todo mi corazón, con toda mi alma. Y esa plenitud de la presencia de Dios en nuestros hogares, criando, como decía recién, nuestros hijos saludablemente, en donde podamos tener intimidad, gozo, amor, confianza, seguridad,
donde aprendemos principios y construimos valores morales en nuestra casa. Amén. Y nuestros hijos ser empapados de esto. Si nuestros hijos escuchan hablar siempre de problema económico, empiezan a haber violencia entre padres, si nuestros hijos empiezan a sentirse desprotegidos, no escuchados, mira, algo está mal. Estamos fallando como padres. Debemos dar nuestro tiempo. Es que estos tiempos son para andar corriendo, son tiempos difíciles. No hay tiempo. Queridos, si no puedes administrar primero tu casa, tus hijos, tu esposa, tu familia, si no puedes tampoco ser exitoso en una empresa, no puedes ser exitoso en la vida cristiana, en la espiritual, en lo que te desarrolles. Porque Dios es lo primero en nuestra vida, pero nuestra familia, si cuando Dios es entronizado, nuestra familia debe ser cuidada y cultivada. Amén. Y esto es el peligro. Aún ni la excusa, hay lugares donde se dice que el ministerio está primero que la familia. Está totalmente errado, está la familia primero, Dios está primero. Pero entre el ministerio y la familia está primero la familia y luego el ministerio. Porque si yo no puedo ejercer bien como cristiano mis funciones en mi hogar, menos voy a poder hacerlas en la iglesia. Amén. Entonces esto es un error donde se ha fallado a veces y ha traído sus tremendas consecuencias, donde ministerios han terminado, que estaban ejerciendo pastorado, diferentes ministerios, se han terminado divorciando, han terminado mal, hijos no controlados por sus padres, andando en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque descuidaron su familia. Y este es el lugar donde Dios nos ha dado edificar como padres. Este es el lugar que Dios nos ha puesto primero. Y sabe, luego nuestro ministerio fluirá con mayor autoridad, mucho más. Porque el mundo verá, su familia es un ejemplo, entonces yo puedo creer ese evangelio que está hablando. Pero si tu familia y mi familia es un desastre, ¿cómo podrá el mundo creer? Amén. Qué importante que es cultivar estos principios morales. Y en este Día del Padre es un día especial para que podamos reflexionar. Por lo menos a mí me hace reflexionar. ¿En qué cosas estoy fallando? ¿En qué cosas puedo agregar? ¿En qué cosas me falta capacitarme? ¿En qué cosas, Señor, si no las puedo razonar con mi mente así que caen de maduro, búscalas en oración, que Dios me revele, porque a veces estamos, ¿y qué será, Señor? Y estamos ahí. No, ni te compares con otros. Busca la dirección, la guía del Espíritu Santo de Dios. Ahora una pregunta, ¿se puede salvar la familia? Uno dijo sí, dos dijeron amén. ¿Se puede salvar la familia? Claro que sí. Se debe salvar la familia. Vale la pena luchar por la familia. Varones de Dios, vale la pena luchar por tu familia. Vale la pena luchar. Porque es el clima que tú tienes que enfrentar todos los días. En la iglesia nos vemos 1 o 2 veces en la semana, 3, de acuerdo a la actividad que cada uno tenga. Pero la familia es el lugar donde te desarrollas constantemente, donde nos desarrollamos día a día. Por eso es necesario cultivar la relación en la familia, cultivarla, guardar nuestro hogar, guardar de toda influencia del enemigo, que la marca de la sangre de Cristo esté allí. ¿Se acuerdan cuando pasó el ángel de la muerte y donde no estaba la marca, murieron en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? No vamos a hablar de eso ahora para no extendernos, pero cuando la marca de Cristo Jesús está allí en tu casa, toda influencia de afuera no podrá tocar. Hay hogares nuevos donde nos han llamado a orar porque hay consecuencias del pasado, sienten ruidos extraños, cosas allí. Hemos ido a orar, pero bueno, han sido hogares donde todavía no hay una base. Pero querido, cuando ya tienes años de creyente, no dejes o gente que ha habitado una casa nueva. Pasada una hermana me decía que bueno, justo su mamá
había vivido ahí, tenía su piecita llena de altares y ídolos, toda una pared llena, dice, y ella no lo quiere sacar por recuerdo a su mamá, dice, pero que todas las noches siente que se mueven las puertas de esa pieza, que la madre entra y cosas así. Querido, hay cosas que debemos ser cortantes, hay cosas en nuestras vidas, en nuestros hogares que debemos ser constantes, debemos orar en nuestros hogares, que los dinteles de nuestra casa sean guardados, que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro, alrededor de nuestro hogar, que acampe y nos defienda y nos guarde, que la presencia de Dios sea levantada en nuestro hogar. Y si hay idolatría, si hay cosas del pasado, córtalas en el nombre de Jesús. Levántate tú, sobre todo los varones, pero si no hay un varón en tu casa que pueda hacerlo, levántate tú, mujer, levántate tú, hija, el que tiene la carga espiritual en la casa, levántese, ore. Ve y ora por cada una de las habitaciones, que tu presencia reine en esta casa. Ora en cada una de las camas. Aprovecha el momento a lo mejor que estás solo y ora en cada una de las camas. Señor, te ruego tú sabes quién duerme en cada cama. Y ora, sé tú sacerdote, sacerdotisa en tu hogar. Que la presencia de Dios proclama, la presencia de Dios reinando, que no haya violencia, que no haya gritería ni nada que afecte la comunión en el hogar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si esta pregunta, si se puede salvar la familia, hay un rotundo sí. ¿De qué manera? En Dios, en su palabra, aplicando sus principios que se encuentran en la eterna y gloriosa palabra de Dios. ¿Sabes? El propósito no es darle mi opinión. El propósito no es darle opinión de muy buenos psicólogos ni de consejeros espirituales ni consejeros personales, que a veces muchos caen en la charlatanería, sino mi propósito en esta mañana es mostrarle la sabiduría que viene de Dios, la verdad que viene de Dios para nuestros hogares, para nuestras familias. Y este versículo 18 que leíamos, para meterte un poquito en Efesios 5, si puedes ponerlo de nuevo, Noelia, para ubicarnos más o menos en la época donde Pablo escribió esta epístola a los Efesios, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ay, pastor, pero yo no soy alcohólico. Pero yo quiero que nos ubiquemos en la época cuando Pablo escribió esto. ¿Sabes? Zeus era un dios de la mitología griega. Tuvo un hijo llamado Dionisio, que fundó una religión de éxtasis y emocionalismo. Esta religión dominó todo el imperio griego. Por eso quiero que te ubiques en la época. ¿Y qué hacían estos? El culto establecido por Dionisio era hacer realmente incluía orgías, perversiones sexuales, música totalmente distorsionada a la música que viene de Dios, baile y sobre todo mucho vino. Esto destacaba esta fiesta que hacía, era establecida en este tipo de culto. Por eso el apóstol Pablo trata de sacar a esa sociedad a quien va escrita la epístola de las costumbres que se estaban realizando en ese tiempo. El nombre romano de Dionisio fue Baco, por eso se lo llamó a los cultos los bacanales, tipo de cultos bacanales. Eran cultos donde había orgías, vinos, sexo, música, baile y sobre todo mucho vino. Así que te das cuenta en qué entorno Pablo toca escribir esto. ¿Y por qué está dando como una exhortación a una sociedad que estaba practicando esto? Por eso les decía yo que en toda época ha habido cosas muy distorsionadas con la palabra de Dios. Y por eso él dice, bueno, si antes se embriagaban con vino en esas fiestas bacanales, en esos cultos de Dionisio, en ese tipo de actividad, ahora sean embriagados. No,
sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Si antes se embriagaban con vino, ahora llénense del Espíritu Santo. Inunden su corazón. Deje que el Espíritu Santo los inunde, los llene. Amén. Muy bien. Entonces Pablo le dice esto: sed llenos, antes bien sed llenos del Espíritu. Significa tener nuestra alma, nuestro corazón inmersa, dominada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Las dos cosas. Colosenses 3:16 dice, si lo puedes mirar conmigo, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia. Amén. No para discutir con otro, no para pelear con otro, sino llenos del Espíritu Santo para edificarnos y siendo de edificación a otros. No para contención. Dice, si acá el apóstol Pablo, more en abundancia en vuestros corazones. Si ustedes saben la palabra de Dios y la obedecen, entonces van a ser controlados y guiados por el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. El versículo 19, hablando, que dice: entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuánto practicamos esto en nuestras vidas? ¿Cuánto practicamos esto en nuestros hogares? ¿Está lleno de quejas? ¿Está lleno de mala cara, mal carácter en nuestro hogar, nuestras vidas? ¿O estamos cantando y alabando a Dios y creando un ambiente de la presencia de Dios? ¿Cómo es nuestra práctica? Versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se describe a una persona alegre, que canta, que alaba, contenta, agradecida. ¿Eres así? ¿Somos así como padres en nuestro hogar? ¿Somos este ejemplo para nuestros hijos? ¿O que esto sea un anhelo en nuestras vidas? Es muy agradable vivir en un ambiente así, ¿no? Es muy agradable vivir en un ambiente así, en un hogar así. El esposo anhelará llegar a su casa. Los hijos anhelarán, no buscarán otro refugio. No tendrán que irse a la casa de un compañero o de otro porque no aguantan el ambiente de su casa. Tendrán urgencia después de su colegio, después de su trabajo, de ir a su casa. ¿Por qué? Porque es su lugar de refugio. Sí, fui a la casa de un compañerito, pero no hay eso que hay en mi casa. Esa paz, ese ambiente que hay en mi casa. Los hijos desearán estar ahí junto a sus padres porque encuentran vida, encuentran un ambiente saludable, un ambiente de paz, un ambiente de vida, de gozo. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Esto es el propósito de Dios desde la fundación, quiso hacer siempre. Pero en este día del Padre queremos reafirmar estos principios que nos tocan un poco a todos, no solamente a los padres, pero está enfocado hoy hacia los padres. Hacia mi vida, hacia cada uno de nosotros como padres, pero nos toca a todos, porque qué mejor tener en nuestro hogar, que es el lugar donde tenemos nuestro lugar de refugio, podemos encontrar realmente ese dulce refugio y Cristo Jesús morando en nuestra casa, en nuestro hogar. Amén. Que siempre haya un ambiente de la presencia de Dios. Y luego el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra, someteos, no
quizá no está correctamente traducida, porque normalmente el sometimiento, una vida sometida, en lo que significa el sentido que le damos nosotros, es una vida media esclava, que está sometida a otra, que no puede tener su propia opinión, que no puede tener su propio desarrollo, su propio carácter, su propia personalidad, porque está sometida. No es este el principio. Le voy a dar el principio de dónde viene el origen de la palabra someteos. No es para que decir, lo tengo sometido, lo tengo ahí, abajo mis pies, a mi esposa, a mis hijos, porque yo soy macho, yo soy el jefe de la casa. No. Vamos a mirar algo después que no tiene nada que ver autoridad espiritual con autoritarismo, liderazgo con autoritarismo. Eso lo vemos después. Dice acá, la palabra someteo viene del griego upotazo, que es un término militar y significa ponte en un rango menor a los demás. Nada que ver con el sentido que le damos nosotros, ponerse en un rango menor. Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo poder para reinar sobre todo, se puso en un rango menor, se puso en lugar de pecador, de un pecador, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que era lo más vergonzoso. Esto es upotazo, esto es someterse. Jesús se sometió. ¿Me entiende? Esto, ponerse en un rango inferior, ya que viene de un término militar, en un rango menor a los demás, sentirse menos. Por eso el mismo apóstol Pablo se sentía el más pequeño cuando lo querían exaltar, cuando lo querían levantar, y es el que más epístolas escribió, era un tipo sabio, un tipo entendido. Él se sentía el más pequeño. Cuando te crees superior a los demás, cuando te crees saberlo todo, ojo, has entrado en una necedad, eres transformado en un necio. Cuando te sientes con capacidad de juzgar a todos, ojo, el único que juzga es Dios. Por eso dice la palabra de Dios, que aquel que cree conocerlo todo, aquel que se cree sabio en su propia opinión, ¿qué es? Un necio. Muy bien, someteos en amor unos a otros. Dice en amor. Nada que ver con autoritarismo. Ponte en un rango menor a los demás. En otras palabras, tener una actitud humilde. Una actitud humilde. Tampoco en un versículo aislado es un principio básico de todo el cristianismo. Hay diferentes, por ejemplo, en Juan 13, Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos y dijo, quiero que se amen unos a otros como yo los he amado. Jesús se puso en un rango inferior a los discípulos, lavando sus pies, tomando una actitud de humildad. ¿Y cómo los amó? Sabemos cómo fue el amor de Dios, el amor de Jesús en su Hijo al venir a este mundo y morir. Upotazo bajó su rango a tal punto que lavó los pies a los egoístas discípulos que estaban peleándose ya para ver quién iba a ser el más importante cuando Cristo se muriera. Ya estaban luchando para ver quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el que iba a liderar después que Jesús ya no estuviera. Sin embargo, él se humilló, lavó sus pies. Cuando ya estaban discutiendo a ver quién va a ser más importante cuando Cristo no esté. Qué cosa, ¿no? En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿Qué tiene que ver esto con el Día del Padre? Mucho tiene que ver. Porque muchas veces como padres confundimos la autoridad con el autoritarismo. Muchas veces confundimos el amor de padre por un militarismo, donde solamente hay que cumplir órdenes y estar bajo la ley, bajo la bota de papá, porque si no, no es esto. Dios no nos trata así y es el Padre perfecto. ¿Estás de acuerdo conmigo? En amor. Saber pedir perdón cuando nos equivocamos.
¿Saben? No vamos a perder nada, ni se nos va a caer nada, ningún título, nada vamos a perder cuando tengamos que pedir perdón a nuestro hijo si hemos actuado con violencia o erradamente, o lo hemos gritado o lo hemos tratado mal. No nos vamos o a nuestra esposa. Qué bueno que sepamos pedir perdón, humillándonos, porque el que se humilla será exaltado, humillándonos. Oh padres, que Dios nos dé sabiduría, que Dios me dé sabiduría para ejercer el liderazgo en mi hogar. Y a los hijos espirituales que Dios nos dé a cada uno con sabiduría de lo alto. Saber pedir perdón y acordarte que liderazgo no es autoritarismo. Liderazgo no es autoritarismo. Amén. Es autoridad dada por Dios. Aleluya, aleluya. Tengo otras cosas para compartir, pero creo que quisiera ir a palabra final. Una familia bien constituida comienza con un buen líder. Y si tú, padre, eres el líder en tu casa, eres el hijo de Dios que tienes una familia a cargo. Y si yo como padre ando bien en mi conexión con Dios. El otro día José hablaba sobre la verticalidad. Si nuestra verticalidad con Dios anda bien, Dios nos va a dar sabiduría y nos guiará a toda verdad. Y a llevar a nuestra familia a esferas y a un ambiente donde la paz de Cristo sobreabunde. Amén. Y quiero dejar este broche de oro. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Sí? Y cuya confianza es Jehová. Porque será, escucha bien varón, escucha bien padre, será como, si bien es cierto, lo que hemos tocado hasta ahora afecta a todos, ¿no es cierto? Crear un ambiente, una casa y todo eso, ¿no es cierto? Por supuesto al padre como cabeza del hogar, pero a todos. Pero esto es específico para ti, padre, para mí, para cada uno de los padres. Será como árbol plantado, aquel varón que confía en Jehová, que puede llevar a su familia y decirle: nuestra confianza en Jehová, estamos pasando este momento, esta crisis, esta lucha, esta enfermedad, lo que sea, pero poder llevar a su familia, o un problema económico, pero sé que el Señor nos sacará, llevar a nuestra familia a ese nivel de fe. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Cómo es el árbol plantado junto a las aguas? Miren aquel mural que está allá. Miren un momento. ¿Cómo están? ¿Sus hojas cómo están? Verdes. Están nutriéndose constantemente de esas aguas. Seguimos. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aún en las crisis más graves, más difíciles, no dejará de dar fruto. ¡Aleluya! Demos un aplauso al Señor. No dejaremos de dar fruto. Bendito el varón que puede confiar en nuestro Dios. Bendito el varón que puede tomarse de la mano del Todopoderoso. Aleluya. Señor, levanta familias fuertes. Levanta hogares fundados en tu palabra, no fundidos en el pecado, fundados en tu palabra y constituidos en tu palabra eterna. Señor, que tu Espíritu Santo more en cada uno de nuestros hogares y seamos lumbreras donde nos toque estar, Señor, con quienes nos toque relacionar, Señor, con vidas que están pasando crisis y momentos difíciles. Señor, levántate, resplandece en medio de cada uno de los hogares de tus hijos, en cada padre, en cada familia. Levántate y resplandece, Señor. Y tu luz
alumbre a una sociedad que está en agonía, hacia familias que están destruyéndose. Señor, que puedan encontrar un socorro. Señor, ayer podía ver una mujer tuya hablando a otra mujer cuyo hogar se había destruido y alentando su fe. Pudimos ver con mi esposa, Señor, que nosotros podamos hacer lo mismo. Podamos ser de ayuda a una sociedad que se está destruyendo, a familias que se están destruyendo. Podamos levantar la antorcha de Cristo Jesús en alto y tu luz pueda resplandecer. Por eso, Señor, en este día queremos hacer tu voluntad y queremos honrarte como Padre a ti. Señor, nos gusta que nos honren, que nos digan feliz día, pero Señor, ¿cuánto debemos todavía cambiar para que en verdad seamos padres conforme a tu corazón? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta? Yo quiero más. Yo quiero conocer más de ti. Yo quiero, Señor, trasladar aquello tan hermoso. Así como Jesús hablaba a sus discípulos lo que oía hablar a su Padre, podamos nosotros poder dar a nuestros hijos aquello que escuchamos en nuestra intimidad, hablar a ti con nosotros. Señor, levanta hogares lumbreras en Santiago del Estero, en Argentina. Levanta hogares lumbreras en medio de una sociedad que se está autodestruyendo, y podamos ser salvataje y luz para muchos hogares, en el nombre precioso de Jesús. Voy hacia ti, como un niño yo corro a tus brazos. Necesito de ti, Señor. Y tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Sí, Señor. Enséñame, Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Así pueda sentirme en tus brazos de amor. Nuestras vidas, nada Señor. me faltará, llenas Señor, toda mi alma. nos ponemos en tus manos. Estoy protegido si a mi lado estás. Bienaventurado mi el varón Padre, que confía en Jehová, en su Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, Padre, en ti encuentro la paz. Mi buen Padre, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, hacia ti, como un niño yo corro.
brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz. Pedirle a los papás, a los que tienen hijos, que puedan pasar aquí adelante en esta mañana. Por favor, por un momento, todos aquellos que son papás. Mientras el pastor hablaba de los padres, de la función del padre, que no es solamente guiar su casa en autoritarismo, porque se deben someter a la autoridad. Explicó bien la palabra sometimiento, pero Dios hablaba a mi corazón que hubo sacerdotes. En la Biblia puedes leer el libro de Samuel. En el capítulo 1 habla de Elí, un hombre, un sacerdote levantado por Dios para conducir a un pueblo en los caminos de Dios, e hizo lo correcto delante de Dios, pero no supo entrenar a sus hijos en estos caminos, en el sacerdocio, y tuvo hijos que hicieron lo malo delante de Dios, aunque eran sacerdotes, pero se aprovechaban de la autoridad que Dios le había dado como tal, de la unción que Dios le había dado como tal, y abusaban a tal punto que Dios le dijo a Elí: te he amado y he puesto mi gracia sobre ti, pero ahora la retiro de en medio de mi pueblo por causa de tus hijos. Y cuando la historia cuenta que el arca, a causa de la maldad de estos sacerdotes, de los hijos de Elí, fue tomada por los filisteos. Y Elí, cuando se enteró de la muerte de sus hijos, y no le sorprendió. Pero cuando se enteró que el arca fue tomada por los filisteos, cayó muerto. Y su nuera dijo: Israel es sin gloria, y acabó. Querido, muchas veces hablamos de las mamás, de lo que es ser madre y lo que la madre hace en el hogar, y bueno, pero ser padre es buscar. Noelia, ¿podés poner por un minuto Salmos 1:1? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, no se dejó influenciar por los inicuos, por los impíos, ni estuvo en caminos de pecadores. Quizás anduvo en pecado, pero no persistió en caminar en esto. Y en silla de escarnecedores se ha sentado, en el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová, padres, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el 3 dice, como decía el pastor recién leía, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y
su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado eres, varón, si puedes amar y deleitarte en los principios de Dios. Y como dice Deuteronomio 5, enseñas a tus hijos a amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y de día y de noche, como dice el Salmo, meditas en la palabra y se lo dices a sus hijos y los enseñas y le haces crecer en estos principios. Aunque tengas que ir a trabajar levantándote muy temprano a la mañana, aunque todo el día estés relacionándote con gente que no ama a Dios o que te hace la contra, pero tienes tus principios plantados, tus raíces plantadas en Dios. Serás como árbol plantada junto a las aguas y darás fruto. Los frutos serán tus hijos y ellos crecerán en sabiduría, en bondad, en amor, en los principios de Dios. Y verás después de ellos a tus nietos, y si Dios te da la vida y la gracia, a tus bisnietos, crecer y formarse en estos principios, las delicias de tu corazón. Mucho te podría hablar de hombres como Elí, que quisieron hacerlo, pero no fueron fuertes y no tuvieron esa fuerza en Dios de establecer principios en su casa, de cortar con el pecado en su casa. Eres varón, eres la cabeza, pues en ti está la responsabilidad de cerrar en tu casa la puerta al pecado. Escucha bien, deleítate en los principios de Jehová. Medita en ellos. No te llenes con informativos, con fútbol, con lo que dicen los demás. Deleítate primero en la palabra. Llénate. Que el ambiente que esté en tu casa también sea formado por ti. Dejamos que la mujer haga todo. Llene la casa con música cristiana, le ayude a los niños, pero tú eres la cabeza, eres el sacerdote. Recuerda que hubo un Elí, un sacerdote que no pudo gobernar su casa. Recuerda que hubo muchos otros que instruyeron a los niños en su camino, a sus hijos, y formaron una nación fuerte. Gracias a Dios, varones. Gracias a Dios, porque en ustedes está la gracia y la ley de Jehová. Bienaventurados varones, plantados junto a aguas, y sus hojas no caerán. Bienaventurado, porque muchos vendrán a ustedes buscando de Dios y lo hallarán. Por un momento yo quisiera orar. Señor, gracias te doy por estos varones. Y bienaventurados son, porque te han puesto a ti en el primer lugar. Señor, porque cuidan sus hogares como centinelas en la noche y como guardias durante el día, para que la iniquidad y el pecado no entren en sus hogares. Señor, gracias porque los llenas de tu sabiduría para instruir cada día a sus hijos. Señor, gracias porque has puesto en ellos el deseo de buscarte de día y de noche. Señor, gracias te doy y los bendigo en tu nombre, porque han hecho de tu palabra sus delicias. Señor, te bendigo por cada uno de estos varones. Señor, y aunque este día lo ha puesto el mundo y el comercio, Señor, yo tomo este día para bendecirlos,
para bendecir su entrada y su salida. Señor, para bendecir cada una de sus palabras. Señor, para que tú seas cabeza en sus vidas, en sus hogares. Los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo con toda bendición de lo alto. Señor, y aún te ruego, renueva sus fuerzas físicas. Señor, para ser hombres proveedores para su casa. Señor, renueva aún sus fuerzas espirituales en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo y los bendigo con toda bendición de lo alto. Señor, que tu manto, que tu gracia esté sobre cada uno de ellos. Gracias porque eres nuestra delicia, eres nuestro anhelo. Bendito Jesús, te bendecimos en esta mañana. Señor, gracias te doy por estas vidas, en el bendito nombre